catástrofe y por lo mismo diferentes organizaciones están en labores de rescate. Vamos a conversar con Mauricio Fabri, él es director del Parque Metropolitano. Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si es Fabri o Fabri. Fabri, Carla, Fabri, buenos ya, días. Tú me corriges entonces. Mauricio, muy destacable la labor que están generando desde el Zoológico Metropolitano y desde distintas organizaciones. Sí. El SAC también, que ha tratado de rescatar la mayor cantidad de especies, de animalitos que han quedado afectados. Lo primero que te quiero preguntar es cómo cuantificas, qué tan grave ha sido en términos de fauna y de flora también, lo que ha pasado con nuestros ecosistemas después de estos incendios. Es muy difícil de cuantificar y ni yo ni nadie puede cuantificar este daño. O sea, yo podría decir que podríamos tener decenas de miles de animales quemados, porque hay que pensar que nuestra fauna está constituida por muchos animales pequeños. El 55% de la fauna, por ejemplo, son pequeños roedores que esas especies murieron todas. Los reptiles, por ejemplo, que son muy endémicos de Chile, que solo viven en Chile, también murieron en las zonas de fuego, no pueden escapar. Los anfibios, aves de vuelo corto. La verdad es que muchos animales murieron quemados y va a ser imposible cuantificar eso. Además, dentro de las zonas de incendio, se afectaron algunas zonas donde viven animales que están en riesgo, en peligro crítico. O sea, que ya estaban muy mal antes del incendio y luego del incendio ya quedaron mucho peor. Es el caso, por ejemplo, de la lagartija del Olol, que es un pequeño reptil que vivía en 2 cerros de esa zona. Uno se quemó por completo y el otro quedó el único ambiente. Tuvimos que rescatar 10 parejas, salvarlos de la vida silvestre. Imagínate la locura que es eso. Y así como eso, también hay especies vegetales que están muy amenazadas. Por ejemplo, el ruil, cuya la única reserva que tenemos del mundo, se quemó una parte también con el incendio. Los queules también, en la 7ª región. Por lo tanto, es un daño bastante importante. Y aquí hay que decirlo, nosotros evidentemente podemos mejorar en futuro y proteger mejor nuestra vida silvestre protegida, pero eso no va a ser suficiente. Lo que hay que mejorar también es la matriz. Y en este sentido hay un cambio más profundo, una pregunta más importante tal vez, que es cómo entendemos el desarrollo. Si imaginamos lo que nos ha costado apagar estos incendios, yo me pregunto si la industria maderera como la estábamos viendo es realmente sustentable. Si realmente la climatología que hoy día tenemos, la pluviosidad, es decir, cuánta lluvia cae, realmente sostienen estos cultivos que realmente han sido un riesgo. No conozco hasta ahora, no tengo la información precisa. Todos los inicios de focos de incendio han sido en cultivos, me refiero a estos bosques de pino y de eucalipto, y no en bosque nativo. Y el bosque nativo se ha dañado por estar conexo con estos lugares. Ahora, vamos contando un poco lo que están desarrollando ustedes, porque ese tema lo hemos discutido y me imagino que va a ser un tema del futuro también respecto de qué tan sustentable es nuestro modelo, si tenemos que seguir plantando pinos y eucaliptos o tenemos que optar por privilegiar el bosque nativo, si hay que cambiar matrices, etcétera. Y solo para puntualizar, hay industrias que ya han cambiado. O sea, si uno ve, por ejemplo, que hoy día nuestra matriz energética cambió radicalmente. O sea, es una matriz mucho más limpia, mucho más sustentable, más económica incluso. La industria vitivinícola también, hay 25.000 hectáreas protegidas de bosque nativo por la industria vitivinícola porque se dan cuenta que es provechoso para su propia industria. Pero hay otros que tenemos que evidentemente repensarlo porque al parecer ha sido pan para ayer, digamos, pero no nos está dando para hoy. Bueno, la sustentabilidad es un desafío para todos los sectores productivos. Te quiero preguntar por los rescates que ustedes han logrado hacer. ¿Cuáles son los operativos que tienen ahora, en este momento? ¿A cuántos animales están atendiendo? ¿De qué tipo de especies para poder cuantificar también ese trabajo que ustedes realizan? Claro, mira, decir que hemos tenido un trabajo muy coordinado, donde está el SAC, el Zoológico Nacional, el Centro UFAS de la Universidad Andrés Bello, hay varias ONG trabajando en terreno, Orca Chile, EDRA, CODEF, y hemos logrado establecer hospitales de campaña. Por supuesto, acá en Santiago, todo lo que ocurrió en la Sexta llegaba al Zoológico Nacional, llegaba a UFAS, y la verdad es que han llegado en muy malas condiciones. Estamos instalando en este momento ahora un tercer hospital de campaña para fauna silvestre en Curepto, que ya empezó ayer, se empezó a armar, ya llegaron los primeros animales, y también en la 7ª región está el Arca de Noé en Linares. Y hacia el sur también en el Biobío hay 2 hospitales. Entonces ya hay una matriz donde puede recibir estos animales. ¿Qué animales? Zorros, es lo que más ha llegado porque pueden escapar del incendio. Los que más hemos podido recibir son cachorros, algunos de ellos quemados, también fracturados, producto de que salen a las carreteras y ahí muchas veces se encuentran con algún vehículo. ¿Qué otros animales han llegado? Han llegado felinos silvestres, principalmente el gato guiña, pero han llegado en muy malas condiciones. También nos llegaron ayer águilas, llegaron también jotes quemados,
y eso es básicamente lo que hemos recibido. No Ahora, han sido más de eso- 60 animales Ya. y muchos llegan en muy malas ¿Esos condiciones. son rescates que ustedes logran hacer o la gente se los lleva? También porque podrá haber, no sé, animalitos que estaban en su hábitat y que por salir del fuego se van a meter a áreas urbanas y las personas los encuentran y no saben... Eso muy es lo bien que a ha quién ocurrido. recurrir. Nosotros tenemos un número 600, que es un número de 24 horas, que ha Dilo, establecido porque- el SAC, que es 600 81 81 724, las 24 horas. O sea, quien ha visto un animal que esté dañado, herido, puede acudir a este teléfono Eso es y para al cualquier SAC. tipo de animal, incluso doméstico. No, eso lo es que hacen para, los eso es perros, para los gatos. fauna silvestre. Ya. En el ámbito doméstico también se está trabajando intensamente, hay bastante apoyo y el que ha liderado este trabajo es el Colegio Médico Veterinario y un hospital para animales domésticos en Constitución. Muchos animales quemados, muchos bovinos, muchos caballos quemados también, algunos perros, gatos que han encontrado. Y se están tratando, hay médicos veterinarios voluntarios en ese lugar y ha sido todo muy coordinado por el Colegio Médico Veterinario. En el ámbito de la vida silvestre, nosotros, como les digo, estamos con un equipo ahora en Curepto y la verdad es que han llegado animales, algunos de ellos ni siquiera alcanzan a llegar al hospital o mueren a los pocos minutos porque hay que decir que un animal que esté sometido a un incendio tiene, digamos, lesiones que son muy graves, principalmente lesiones del sistema respiratorio, que al igual que la piel hay una mucosa ahí que evidentemente al estar en contacto con el aire caliente y con el humo se ve destruida y eso en la mayoría de los casos es lo que ha ocurrido. Han llegado también algunos marsupiales también, como monitos del monte, en algunos de los centros, pero la verdad es que la gran mayoría de animales yo creo que ya hay que darlos por muertos, porque la verdad... ¿Tú crees que de es los muy- animales que han podido rescatar, que tú cifrabas más o menos en 60, muy pocos se van a salvar? Yo creo que vamos, éticamente lo que corresponde es hacer todo lo posible para que se salven, ¿ya? Y en eso estamos. Luego viene otra pregunta, una vez que los podamos sanar, es dónde ¿Qué los pasa con vamos, ellos? qué pasa con ellos, porque el ambiente está completamente destruido. O sea, hay que pensar aquí que la matriz que genera la vida en ese lugar hay que restaurarla No hay ecosistema, completamente. ¿no? No hay Está el ecosistema, entonces hábitat. no podemos liberar en ese lugar. Y en otro lugar ya existen esos animales, entonces entran en competencia con ellos. Por lo tanto, obviamente que hay que elegir muy bien los lugares, muy bien las fechas en las cuales se vayan a liberar. Hay algunos animales, por ejemplo, que hay que esperar todo un año. Por ejemplo, un jote, digamos, que ayer encontramos, tiene todas sus plumas quemadas, necesita un año completo para poder recuperarlas. Ayer operamos a un zorro culpeo que estaba fracturado y que también su recuperación va a ser de al menos 2 meses, por lo tanto, muchos animales van a tomar un buen tiempo en poder volver. Otros, en cambio, van a poder volver muy rápido y porque su ambiente no fue tan alterado y a lo mejor su ámbito de hogar es más pequeño. Pero aquellos, por ejemplo, carnívoros que tienen un ámbito de hogar más grande, es mucho más difícil. ¿Qué le pasa a un animal que se expone a una situación como esta? Yo no sé si uno puede hablar de la psicología de los animales. Hay gente que rápidamente dice, pero si los animales no piensan, no son seres racionales, pero los animales sienten y los animales Obvio que también, sí. me imagino yo, deben sufrir un trauma y son a veces incluso hasta más sensitivos que nosotros, probablemente en cómo ellos perciben la naturaleza, cómo están en contacto directo. ¿Qué le pasa a un animalito que se ha enfrentado a un trauma de estas características? Mira, aquí, digamos, este es un área muy interesante que es etología. O sea, nosotros sabemos mucho hoy día de la conducta de los animales. Yo me acuerdo que antiguamente se sí, que los animales no piensan, no sienten, pero efectivamente los animales tienen emociones, esas emociones se pueden estudiar, ¿no es cierto? Sí pueden tener trauma y cualquiera que ha tenido un animal doméstico en la casa sabe que eso puede ocurrir. Ahora, lo que sí pareciera ser que no tienen juicio de sí mismos, que es algo que tenemos nosotros, los seres humanos, que no sé si están buenos a veces, y por lo tanto sí se pueden recuperar de mejor manera si uno les da las condiciones. Pero efectivamente, yo diría que lo que ocurre aquí es un estrés agudo, donde existe lo que llamamos liberación masiva de catecolaminas y por lo tanto puede estar en un estado de shock. Y el shock te puede provocar la muerte. Entonces, lo primero que hacemos antes de tratar a un animal silvestre es tratar de bajar su umbral y, por lo tanto, estabilizarlo de una mejor manera, ya que el shock mismo puede provocar un arresto cardiorrespiratorio. Mauricio, escuchándote, me pregunto yo, no sé, personas que todavía durante estos incendios encuentren un animalito Sí. que está en condiciones complicadas, pero que está vivo todavía y que lo quiera poner a disposición de ustedes. ¿Hay algo en el camino que deba hacer? ¿Una especie de primeros auxilios para estos animales, para uno como ser humano, digamos, poder también socorrerlos, contenerlos? No sé si eso sirve de algo en el caso de los animales. En el caso de los animales domésticos sirve contenerlos.
En el caso de animales silvestres no, porque nosotros somos la principalmente de peligro. Además, claro, somos su amenaza. Somos su amenaza. Entonces, si un animal pequeño, por ejemplo, en una simple caja de cartón, con hoyitos arriba, hoyitos abajo, para que tenga ventilación, que le permita bajar la luminosidad, permite estabilizarlo. A propósito de este shock, de este estrés que decíamos, permite estabilizarlo y bajar un poquito su umbral y por lo tanto una buena forma de transportarlo. Pero también decir, Carla, que no nos podemos exponer. Un zorro, bueno, mucho más un puma, nos puede provocar lesiones a nosotros y por eso es que tenemos este número, ¿no es cierto?, que está a las 24 horas, que es el 681-81-724, que hemos establecido junto con el SAC para poder también a rescatar con gente especializada este tipo de animales. Ya, no, eso yo lo pienso para los animalitos más pequeños, hay algunos roedores. Sí, mira, roedores, cachorros de zorro, van a encontrar... Ahí uno sí podría tratar de van a empezar a aparecer en los caminos, aves también heridas, Mauricio, y eso sí se puede... Sobre eso de que empiecen a aparecer, y ya que estoy hablando de los roedores, yo he visto unas campañas incluso para diferenciar a roedores de marsupiales. Que son bien distintos, pero que en el impacto, en el choque, en el trauma y en la fobia que la gente suele tenerle, o solemos todos tenerle a los roedores, nos podemos confundir. Importante salvar a esos marsupiales y que la gente no trate de eliminarlos, ¿no? Es que los marsupiales están también súper amenazados. O sea, el monito del monte, la yaca, la comarejía de trompúa, además son como un relicto. Me dicen marsupial en Chile. O sea, los marsupiales viven en Australia. Es realmente un grupo muy especializado que vive en nuestro país. En el caso del monito del monte, que el que más se puede ver amenazado, vive en los árboles nativos de nuestro país y por lo tanto, evidentemente es muy importante poder diferenciarlo porque muchas veces uno cree que un animal más grande, no sé, como un zorro culpeo, puede ser más importante, pero esa pequeña microfauna que solo habita en Chile es la más importante. Por eso es que era importante rescatar a la lagartija del olor, porque es la única del mundo. Ese animal que lleva millones de años evolucionando en este lugar, ¿cómo va a desaparecer por un incendio? Entonces, a veces los organismos más pequeñitos son los más especiales. Qué bueno que tocas el tema de la lagartija del olón, porque bueno, tú ya nos has explicado y otros expertos también la situación muy compleja de esta especie, porque tenía 2 lugares, 2 cerros donde vivía y hoy día ya no tiene ninguno. ¿Qué se va a hacer en este caso? ¿Se puede reproducir esta especie en cautiverio? ¿Hay que buscarle hay un hábitat que pueda ser similar? ¿Se puede salvar Mira, todavía afortunadamente de los 2 cerros uno se quemó por completo, otro se quemó una parte importante, pero que es el roble y queda un espacio. Por lo tanto, lo que estamos optando es, y yo me alegro mucho, que puedan volver a ese lugar. Ahora, sí se puede hacer un rescate y reproducción en cautiverio. Nosotros, por ejemplo, en Zoológico Nacional, desde ya 4 años tenemos un centro de reproducción de la reta de Darwin, justamente con fines de conservación, ya que sus especies van disminuyendo muy rápidamente. Y lo mismo con especies vegetales. Aquí yo creo que hay que hacer un programa especial para viverizar el ruil, que es un animal, o sea, un animal no, un árbol nativo que está bastante amenazado, que es de la 7ª región, y lo mismo el keule. Nosotros en el Parque Metropolitano tenemos vivero, hemos viverizado keule, y también creemos que esa herramienta ex situ de conservación debe ser puesta a disposición justamente en este momento, que tenemos 550.000 hectáreas quemadas, de las cuales 88.000 son bosque nativo. Ya, ¿y de ahí se va a permitir reforestar en el fondo los mismos lugares? Mira, yo hablaría, Carla, de restaurar. Ya. Porque si volvemos a forestar de la manera que estábamos haciendo, tarde o temprano vamos a llegar al mismo lugar que tuvimos hoy. ¿Y cómo hay que hacerlo entonces esta vez? Hay que volver a armar la trama que genera la vida, la que permite que exista la biodiversidad y la que exista nuestra propia vida. Nuestros sistemas productivos dependen de esa trama. Necesitamos recuperar el suelo, recuperar los recursos hídricos, volver a plantar ahí, y no podemos volver a plantar de la misma manera estos cultivos. Y lo quiero decir súper claramente, esta crisis ya estaba antes del incendio. Nuestros bosques ya estaban estresados hídricamente, ya hay mucho material combustible en el piso, y es una forma que no es sustentable para nuestro país. Mi pregunta iba a que tú me hablabas del ruil y del keule, que han sido árboles que han quedado afectados. ¿Qué se hace con esos árboles? ¿Hay que hacer un plan de reforestación? Me imagino que se podrían reproducir ruiles y keules y replantarlos en aquellos lugares donde se han perdido. Y con las condiciones que requieren, salvarlo. porque el ruil y el keule, como cualquier bosque, tampoco habita solo. A diferencia de las plantaciones, los bosques son un sistema en sí que se acompañan de otras especies y que permiten, por lo tanto, bajar el riesgo de incendio y por lo tanto, poder desarrollarse. Sí se puede viverizar el keule, sí se puede viverizar el ruil, y eso sí puede ser una herramienta para la conservación en la medida que tengamos una matriz también que lo permita. Hoy, si uno mira desde arriba, desde el aire, la reserva de los ruiles es como un lunar dentro de un mar de eucaliptos.
Y eso obviamente es un riesgo para esa especie, más allá de que podamos viabilizarlo mucho más. Bien, pues Mauricio, ojalá que que esos animalitos que ustedes están atendiendo puedan salir adelante. Se están haciendo todos los esfuerzos y eso se agradece, se aplaude y se admira también. Y también lo que pasa con la flora, que a veces queda más en segundo plano, digamos, pero también es importante poder recuperar especies que además son únicas en el mundo, como por ejemplo el ruil. Que te vaya súper bien, éxito y bueno, ya haremos un balance, me imagino, podremos cuantificar cuando esta emergencia pase. Ahí muchas gracias. vamos a encontrar mayores consecuencias. Que te vaya muy bien, ¿eh? Un buen día. Vamos a hablar de la emergencia nuevamente en otro plano. Este día miércoles el trabajo conjunto